Un fraternal saludo, queridos estudiantes. Este video ya hace parte de un tema nuevo. Antes de iniciar con el tema, quiero compartirles una frase. La voy a leer. Entonces, básicamente la frase dice: si te rindes cuando las cosas empiezan a poner difíciles, nunca lograrás nada que valga la pena. Entonces quiero que cada uno copie la frase en el cuaderno y haga la reflexión que considera pertinente, su reflexión personal sobre la frase. Creo que la frase se ajusta bastante al momento que estamos viviendo. Dicho esto, pues entremos en materia. Básicamente el video que voy a desarrollar tiene como objetivo abordar el tema de movimientos armónicos simples. El video se va a dividir en 5 partes. En la primera parte vamos a mirar eso de qué es un movimiento armónico simple. ¿Qué es un movimiento armónico simple? En la segunda parte les voy a explicar unos conceptos previos que se necesitan para entender muy bien esto de movimiento armónico simple. En la tercera parte voy a analizar la relación entre velocidad, frecuencia y algo que se llama periodo. Son medidas que se pueden tomar de movimientos armónicos simples. Periodo. En la cuarta parte del video voy a darle uso a un simulador. Uso de simulador. Simulador de péndulo. Es un simulador online que permite mirar experimentos como el que utilizamos cuando trabajamos presión en gases. Entonces, uso de simulador de péndulo. Y en la quinta parte, también utilizando el simulador, vamos a mirar qué puede alterar el periodo de un péndulo. ¿Listo? Esta es la última parte. Entonces, dicho esto, vamos a iniciar con la parte número 1. ¿Qué es un movimiento armónico simple? Bien, entonces, ¿qué es un movimiento armónico simple? Un movimiento armónico simple es básicamente un movimiento que sea periódico. ¿Qué quiero decir con que sea periódico? Es un movimiento que se repita en el tiempo. Que uno simplemente actúa una vez y el movimiento empieza a repetirse. Por ejemplo, la caída de un objeto, cuando un objeto cae, esto no es un movimiento armónico simple, porque yo suelto un objeto, el objeto no sube y empieza a caer y se mantiene durante el tiempo el movimiento. ¿Listo? Entonces, en una caída libre, pues ustedes me podrían decir, si es una pelota, la pelota rebota, pero después de un tiempo se queda quieta. Entonces, en el movimiento armónico simple son varios movimientos, tiene que cumplir con que sea periódico, y esto quiere decir que el movimiento se repita en el tiempo, que el movimiento no cese, listo, que no se detenga. Hay unos movimientos que bajo unas particularidades pueden cumplir esto, con que sea periódico y con que no se repita. Entonces voy a utilizar unos simuladores para mostrarles qué movimientos son movimientos armónicos simples. El primero que podemos analizar es un péndulo. Si yo suelto un péndulo bajo las condiciones de que no haya aire y no haya fricción, vamos a observar que el péndulo empieza a tener un movimiento repetitivo. Es un movimiento periódico que no va a cesar en el tiempo, ese movimiento se va a mantener. ¿Listo? Otro movimiento
que cumple con ser un movimiento armónico simple. Entonces recuerden, movimiento armónico simple son varios, son movimientos que sean periódicos y que durante el transcurso del tiempo continúen moviéndose. Otro que podríamos analizar es el movimiento que puede hacer un resorte si no hay fricción. Pilas. Voy a detener este momento. Acá el simulador me permite quitar toda la fricción. Entonces, si yo tengo un resorte como estos en la vida real y le genero una fuerza, y si suponemos que no hay fricción, entonces empezamos a ver que hay un movimiento repetitivo, un movimiento periódico, un movimiento que no se va a detener. ¿Listo? Otro que podemos analizar es el siguiente. Si imaginamos un disco en el cual sus engranajes o su punto de giro no tenga fricción, le damos cierta velocidad, entonces vemos que este también es un movimiento periódico, es un movimiento que se repite en el tiempo. Entonces, básicamente estos tres movimientos los vamos a abordar durante el transcurso de este periodo. El primero va a ser el del péndulo, el siguiente el del resorte y el siguiente el del movimiento circular. Con algunos cursos, cuando estábamos en la presencialidad, alcanzamos a ver algo de movimiento circular. Entonces, en este video vamos a enfocarnos más en el péndulo. ¿Listo? Entonces, esto básicamente es la explicación de la primera parte. ¿Qué es un movimiento armónico simple? Ya dijimos que tiene que cumplir ciertas características y dimos tres ejemplos. El primer ejemplo fue el péndulo. El segundo ejemplo fue el resorte, el movimiento que puede hacer un resorte. Y el tercer ejemplo fue un movimiento circular. ¿Listo? Entonces estos son tres ejemplos de movimientos armónicos simples. Tienen que repetirse en el tiempo y continuar, y para eso hay una característica, y es que asumimos que no hay fricción. ¿Listo? No hay fricción, porque la fricción es la que nos va a detener el movimiento. Entonces, si asumimos que no hay fricción, entonces vamos a poder tener movimientos armónicos simples. ¿Listo? Con esto culmina la primera parte del video, en la cual queríamos mirar qué es básicamente un movimiento armónico simple. Ahora, en la segunda parte vamos a analizar los conceptos previos. Yo llamo conceptos previos a unos, valga la redundancia, unos conceptos que son necesarios entenderlos, es necesario entenderlos para poder seguir abordando los movimientos armónicos simples que vamos a trabajar, y en particular el del péndulo, que es el que en el que nos vamos a centrar en este video. Entonces, el primer concepto previo es el concepto de oscilación. Entonces, esto es muy sencillo, este es el más sencillo de los tres conceptos que vamos a trabajar. Básicamente, oscilación se refiere a lo siguiente. Vamos nuevamente a los simuladores. Oscilación es el recorrido completo que hace el movimiento armónico simple que estemos trabajando. En este caso, como es el del resorte, lo voy a poner lento. Entonces, para contar la oscilación, miramos el punto inicial, definimos cualquier punto inicial. Para mí este va a ser el punto inicial. La oscilación completa va a ser aquella, regálenme un segundo, pongo esto. Entonces para mí este es el punto inicial, puedo marcarlo ahí hacia la mitad de la masa que está colgando del resorte. Démosle play al simulador. Entonces, una oscilación es el recorrido completo, ir y volver. Entonces, nuevamente, mientras la masa baja y se regresa y llega al punto del cual definimos que iba a ser el punto inicial, entonces todo ese recorrido se llama oscilación. Yo puedo cambiar el punto inicial, porque si, por ejemplo, pongo el punto inicial aquí abajo
Entonces la oscilación se va a completar cuando regrese abajo. ¿Listo? Entonces ustedes pueden definir cualquier punto y la oscilación se completa cuando regrese nuevamente a ese punto. Entonces eso se llama oscilación. En el péndulo también podemos mirar que es una oscilación, entonces pongámoslo lento. Si yo digo, este va a ser mi punto inicial, entonces cuando el péndulo regrese nuevamente al punto donde está marcada la línea azul, decimos que cumplió una oscilación. Entonces la oscilación es que va y vuelve, no solo el hecho de ir, no. La oscilación es el recorrido completo, ir y volver. Bien, en el movimiento circular, pongámoslo más lento. Perdón, quitémosle velocidad. Y pongamos aquí poquitos grados. Entonces, pongámosle como referencia aquí este insecto. Entonces, miramos el recorrido que hace la mariquita sobre el disco y cuando vuelva a este punto decimos cumplió una oscilación. Ahora va a cumplir la segunda oscilación. ¿Listo? Entonces ahí tenemos. Eso es básicamente el concepto de oscilación. Se puede analizar en los movimientos armónicos simples porque son movimientos repetitivos. El siguiente concepto que quiero abordar es el concepto de periodo. El concepto de periodo. Periodo es una medida, esto es una medida que se toma. La unidad en la que se va a tomar esa medida tiene unidad de tiempo, ¿listo? Unidad es unidad de tiempo. Y la unidad fundamental que vamos a utilizar va a ser el segundo. Entonces el periodo es una medida, se toma con la unidad de tiempo y la unidad que vamos a utilizar es el segundo. Vamos nuevamente a los simuladores y vamos a mirar qué es básicamente el periodo. ¿Listo? Entonces, el periodo es el tiempo que tarda el periodo es el tiempo que tarda una oscilación. Entonces, recordemos que la oscilación, básicamente que la oscilación es mientras va y regresa. Mientras va y vuelve, transcurre un tiempo. Ese tiempo se va a llamar periodo. ¿Listo? Y es un tiempo que se va a repetir, porque como la oscilación se mantiene, entonces ya después de que midamos el periodo en una oscilación, ya sabemos que el periodo en ese movimiento, en este caso el del péndulo, es de tanto. Por ejemplo, acá lo puedo medir. Miremos cómo. Cerremos esto. Saquemos el cronómetro en el simulador. Ya está el punto que vamos a tomar es ese punto se va a ser el punto inicial para mirar la oscilación. Démosle play al simulador, apenas le dé play al cronómetro, apenas le dé play al simulador, entonces el péndulo va a empezar a moverse y vamos a medir el periodo. Acá va en cámara lenta, yo le puedo poner al simulador lento y el periodo es cuando se cumpla la oscilación. Entonces apenas se cumpla la oscilación, yo lo pauso y puedo decir que el periodo de este péndulo es de 1,84 segundos. Entonces recuerden, el periodo es el tiempo que pasa mientras transcurre una oscilación. Puedo hacer exactamente lo mismo en el resorte. También puedo sacar el cronómetro, darle play, poner el movimiento lento. Yo voy a decir que la oscilación se cumpla ahí. Este va a ser mi punto de referencia. Le damos play, va a empezar también el cronómetro a moverse y el periodo es el tiempo
que transcurre mientras hay una oscilación. Entonces, más o menos, acá el periodo de este resorte es de 0,87 segundos, no alcanza a ser ni siquiera un segundo, ¿listo? Y básicamente podemos hacer lo mismo para el movimiento circular. Entonces, si yo empiezo, este sí no tiene cronómetro, pero entonces uno podría, ahí empezó el tiempo. Entonces uno dice, no sé, yo no lo medí, pero digamos dio 3,3 segundos mientras se cumplió la oscilación. Entonces ese sería el periodo para el movimiento circular. ¿Listo? Entonces ya entendimos el segundo concepto, que es el concepto de periodo. Entonces ya oscilación y periodo. Vamos con el tercero. El tercer concepto es el concepto de frecuencia. Este tal vez es el que requiere un poco más de atención porque es un poquito más complejo que los dos anteriores. ¿Listo? Entonces, mucha atención para mirar el concepto de frecuencia. Por último, en esta parte vamos a analizar el concepto de frecuencia. La frecuencia tiene unidades de revoluciones por segundo, RPS, pero por lo general los libros no la ponen de esta manera, entonces no la vamos a poner de esa manera. Revoluciones por segundo se escribe Hz y Hz traduce Hertz. Hertz, recuerden que es revoluciones por segundo. Hertz, revoluciones por segundo. Otra manera de escribir Hertz es 1 sobre segundo, entonces no se confundan. Básicamente es la unidad. Esto es básicamente la unidad con la que se mide la frecuencia. Entonces, revoluciones por segundo que se traduce en hertz y que los hertz a su vez significan 1 sobre segundo. Pero entonces familiaricémonos con esta. Poner Hz. ¿Listo? Entonces, por dar un ejemplo, entonces nos dicen que la frecuencia es de 60 Hz. ¿Listo? Entonces, esto es una medida de frecuencia. La abreviatura de frecuencia va a ser F. ¿Listo? Voy a ponerlas aquí. Perdón, no había puesto eso. La abreviatura de frecuencia va a ser F. Y la abreviatura de periodo, que no la había mencionado, va a ser T. ¿Listo? No lo había mencionado. Abreviatura de periodo T, abreviatura de frecuencia F. ¿Listo? Hay otra unidad para la frecuencia que es revoluciones, R se aparece, me quedó mal, ya la arreglé un poquito. Revoluciones por minuto y se escribe RPM. Entonces estas son revoluciones por minuto. ¿Listo? Estas son las dos unidades de frecuencia, Hertz y revoluciones por minuto. Ahora vamos a mirar qué significa eso de la frecuencia, que por ejemplo significa 60 Hz. Entonces arranquemos analizando nuevamente los simuladores. Voy a iniciar con el simulador del péndulo. Entonces voy a darle 20 grados. Acá esto me permite medir, si vieron ahí se ven los grados, 20 grados con relación a esta medida, la línea punteada. Con relación a la línea punteada estoy a 20 grados. Entonces reiniciemos esto. Básicamente, ¿qué significa la frecuencia, niños? Entonces, mucha atención. Estamos analizando la frecuencia. Supongamos que en este péndulo nos dicen que la frecuencia es de 5 Hz. ¿Qué significa? Significa que en un segundo, Hertz está relacionado con segundo, con un segundo. Acuérdense, Hertz está relacionado con un segundo. Entonces, ¿qué significa una frecuencia de 5 Hz? Que en un segundo el péndulo alcanzó a completar 5 oscilaciones. Entonces, fue, volvió, fue, volvió, fue, volvió, fue, volvió.
eso 5 veces, entonces completó 5 oscilaciones. Eso significa la frecuencia 5 Hz. Entonces recuerden que también era revoluciones por segundo. Entonces el péndulo, uno podría decirlo de esa manera, el péndulo tuvo 5 revoluciones por segundo. Otro ejemplo, digamos que la frecuencia del péndulo fue de 10 Hz. Entonces recuerden, esto está relacionado con el segundo. Entonces podemos decir que el péndulo completó 10 oscilaciones en un segundo. Entonces imagínense, va, vuelve, tiene que ir rápido para que complete 10 oscilaciones en un segundo. ¿Listo? Cuando las frecuencias son números enteros, es fácil entenderla. Ya uno se va familiarizando. Pero si por ejemplo la frecuencia no alcanza a ser un número entero, sino por ejemplo es un decimal 1,5 Hz. Entonces, ¿qué quiere decir? Recuerden nuevamente, esto está relacionado con un segundo. Entonces quiere decir que en un segundo, regálenme un momento, borro acá una cosa. En un segundo, el péndulo alcanzó a completar un ciclo y medio, por eso es 1,5. ¿Listo? Entonces, ¿cómo sería? Si decimos que la frecuencia fue 1,5 segundos, entonces decimos que el péndulo fue, volvió, alcanzó a ir hasta el otro extremo y ya. Pues se sigue moviendo, pero cuando pasó un segundo, vemos que el péndulo alcanzó a ir, volver, completó su oscilación y alcanzó a regresar al otro extremo. Entonces eso quiere decir una frecuencia de 1,5 Hz. También podemos analizar analicemos otra frecuencia que no sea entera, otro decimal. Entonces, por ejemplo, si tenemos una frecuencia, perdón, es que con esa aplicación si no me quedan tan bonitas las letras. Pensemos que la frecuencia es 0,5 Hz. Entonces, recuerden, siempre Hz está relacionado con un segundo, revoluciones por segundo. Entonces 0,5 Hz quiere decir que el péndulo completó media oscilación, porque el número 0,5 recuerden que es la mitad de 1, media oscilación. Entonces, si queremos mirar en el péndulo, entonces el péndulo en un segundo solo fue, no alcanzó a regresar. Entonces eso quiere decir que la frecuencia es de 0,5 Hz. Miremos ya en el péndulo, que aquí podemos medirlo en tiempo, pues en tiempo real más o menos, utilizando el simulador. ¿Listo? Entonces voy a cerrar esto. Utilicemos el simulador. Entonces le voy a dar play. Dame un segundo. Listo. Entonces, démosle play al cronómetro, arranca pausado. Acá está el punto inicial. Ahí donde está es el punto inicial. Démosle play y miremos un segundo en el cronómetro. Y también intentemos mirar cuántas oscilaciones cumple. Entonces, pongámoslo lento. Arrancó. Lleva una oscilación, no ha alcanzado a pasar el segundo. Va para la... No alcanzó a completar 2 oscilaciones, quedó un poquito más atrás. Entonces, si a uno le ponen ese video, por ejemplo, esa animación, pero ya corriéndola como un video, un corto video, y le preguntasen cuál es la frecuencia, uno puede decir la frecuencia más o menos, aquí es como alcanzó a ir, pongámoslo otra vez, a ver, para mirarla bien. Entonces, pongámoslo nuevamente, 20 grados, reiniciemos el reloj, pongámosle play acá y démosle play. Entonces, completó un ciclo, entonces lleva 1. Llegó al otro extremo y alcanzó a devolverse un poquito, entonces uno podría decir, la frecuencia está entre 1,5 y 1,7.
porque alcanzó a completar un ciclo y medio, pero alcanzó a retroceder otro poquito, entonces es un poco más de un ciclo y medio. Entonces sería estoy dando un rango de valores. La frecuencia debe estar entre 1,5 y 1,7 Hz. ¿Listo? Mucha atención con el concepto de frecuencia. Puedo hacer lo mismo de analizar la frecuencia. La frecuencia, valga la pena aquí anotar, niños, vamos aquí al tablero, que vale la pena nombrar algo. El periodo y la frecuencia son medidas que solo sirven o solo tienen sentido en movimientos repetitivos o en cosas repetitivas. Uno le mide la frecuencia a algo que se repite. El periodo también se lo mide a algo que se repite. ¿Listo? Entonces miremos también la frecuencia, pero en otra situación, que ya no sea el péndulo. Miremos la frecuencia, por ejemplo, en el resorte. Entonces, pausemos el resorte. El ciclo completo del resorte, entonces acá está, esto me permite marcar que ahí está quietico. Pausémoslo. Entonces lo voy a estirar hasta acá. Cuando vuelva acá, se cumple una oscilación o un ciclo. Oscilaciones también a veces los libros en vez de llamarlo oscilación, lo llaman ciclo. Entonces, ahí se cumplió una oscilación. Bien. Pongámoslo a velocidad normal. Entonces miren. Recuerden que la frecuencia es cuántas oscilaciones alcanzó a completar en un segundo si estamos analizándola en Hz o en un minuto si la estamos analizando en revoluciones por minuto. Bien, voy a ponerlo lento y tratemos de mirar la frecuencia en tiempo real para este resorte. Entonces pongámoslo lento, reiniciémoslo, démosle play al cronómetro, perdón. Pongámosle pause, play al resorte, al cronómetro, pongámoslo en el punto en que quiero que empiece a completar el ciclo o la oscilación, démosle play y mucha atención cuando el cronómetro llegue a un segundo. Entonces, se completó un ciclo, no ha pasado el segundo, se completó 2 ciclos y entonces esta frecuencia va a estar más o menos entre 2 y 2.3 Hz. ¿Listo? Entonces para este caso, si miramos bien, ustedes pueden retroceder y mirar el video con pausa. La frecuencia está entre 2, bueno, y voy a poner un valor, voy a atrever a poner un valor. Digamos que pudo haber sido 2,3 Hz. Porque si se dieron cuenta, completó 2 ciclos y alcanzó a avanzar un poco más. Miremoslo nuevamente. Entonces, yo le puse 2,3. Miremoslo nuevamente. Pause, play al cronómetro y démosle play a todo. Entonces, va un ciclo o una oscilación, va a la segunda oscilación y alcanzó a avanzar un poco más. ¿Listo? Ya podríamos mirar en detalle y mirar si la mitad es el otro extremo, entonces 0,25 que es un cuarto, entonces ahí podríamos ya intentar llegar a darle un número más cercano aproximando la frecuencia. ¿Listo? Entonces acá también puedo medir la frecuencia porque es un movimiento repetitivo y también lo puedo hacer evidentemente en un movimiento circular. Entonces si yo le doy play a esto, pongámosle velocidad y digamos que el punto de referencia es cuando pase aquí al lado, entonces ¿cuántas veces alcanza a pasar en un segundo? Entonces recuerden, si por ejemplo si me dicen en un movimiento circular la frecuencia es 0,5 Hz, significa que alcanzó a dar media vuelta. ¿Listo? Perdón, tuve una falla técnica acá. Cerrémoslo, pongámoslo nuevamente. Listo. ¿Y qué pasó acá? ¿Qué pasó acá?
Listo. Entonces, si la frecuencia es de 0,5 Hz en un movimiento circular uniforme, se llaman estos, quiere decir que dio medio giro en un segundo. Si la frecuencia es 0,25 Hz en el movimiento circular, entonces es la mitad de la mitad, entonces un cuarto de giro más o menos. Entonces la mariquita pasó de por acá a por acá más o menos en un segundo. Pero si la frecuencia, por ejemplo, es de 100 Hz, decimos que alcanzó a cumplir 10 oscilaciones o 10 ciclos, o sea, 10 giros completos, perdón, 100 giros completos en un segundo. ¿Listo? Entonces tengan muy bien presente qué es la frecuencia. Solo hablé de la frecuencia en Hz, pero también podía haber hecho todo el análisis diciendo frecuencia en revoluciones por minuto. Entonces, por ejemplo, 500 RPM. Entonces ya esto es relacionado con el minuto, con un minuto. Entonces esto se leería, si estamos analizando un movimiento circular, que se completaron 500 oscilaciones o 500 ciclos o 500 giros en un minuto. Lo mismo si vamos al péndulo, pues 500 oscilaciones del péndulo en un minuto. Si vamos al resorte, 500 oscilaciones del resorte en un minuto. ¿Listo? Eso básicamente es la frecuencia. ¿Listo? Para que lo tengan presente. Entonces, con esto ya acabo la partecita en la que hablamos de conceptos previos. Volvamos aquí al tablero. Entonces ya acabamos con la segunda parte, que es conceptos previos. Entonces pueden volver a ver el video si no entienden alguno de los tres conceptos, que básicamente fue oscilación, periodo y frecuencia. Recuerden que tienen que tomar apuntes en el cuaderno. Ahora, en la tercera parte vamos a mirar la relación que hay entre periodo, frecuencia y velocidad. Entonces recuerden que periodo se representa con la letra T, frecuencia con la letra F y velocidad con la letra V. ¿Listo? Entonces, para analizar la relación que hay entre periodo, frecuencia y velocidad, planteo dos preguntas. ¿Qué pasa con la velocidad cuando aumenta o disminuye la frecuencia? Primero vamos a analizar qué pasa con la velocidad cuando aumenta la frecuencia. Entonces, voy a cambiar el ejemplo. Necesito que activemos algo la imaginación. Si ustedes se imaginan el pedaleo de una bicicleta, entonces usted está en su bicicleta pedaleando, y si le dicen, venga, pedalee con más frecuencia, creo que es muy intuitivo. Si usted pedalea con más frecuencia, ¿qué puede pasar con la velocidad? ¿Aumenta o disminuye? Creo que la respuesta es evidente. Entonces, si la frecuencia es cada vez más grande, o sea, si la frecuencia aumenta, ¿qué le pasa a la velocidad? ¿Es cada vez más pequeña o es cada vez más grande? Es evidente que la velocidad es cada vez más grande si analizamos el ejemplo de pedalear en una bicicleta. Si usted pedalea con más frecuencia, logra aumentar la velocidad. ¿Listo? Ahora, miremos qué pasa si la frecuencia disminuye. Entonces tenemos una frecuencia grande y empezó a ser más pequeña, más pequeña, más pequeña. Si la frecuencia disminuye y analizamos nuevamente el ejemplo de pedalear en una bicicleta, ¿qué le pasa a la velocidad? La velocidad también empieza a disminuir. Entonces esto nos lleva a concluir una cosa, que la frecuencia y la velocidad son directamente proporcionales. Entonces, si la velocidad así se escribe, directamente proporcionales, con este simbolito. La velocidad es directamente proporcional a la frecuencia. Si aumenta la frecuencia, aumenta la velocidad. Veámoslo rápidamente en el péndulo. Entonces, vamos al simulador. Entonces, yo tengo este péndulo. Pongámoslo al movimiento normal. La frecuencia, recuerden que es cuántas oscilaciones se cumplen en un segundo. ¿Sí? Ejemplo. Me dicen,
Hubo un péndulo con una frecuencia de 5 Hz. Y después hubo un péndulo con una frecuencia de 12 Hz. ¿Cuál va más rápido? Entonces ya tenemos que tener presente el concepto anterior de frecuencia, ¿no? 5 Hz, ¿qué significa en el péndulo? Que el péndulo cumplió 5 oscilaciones en un segundo y que este de 12 Hz cumplió 12 oscilaciones en un segundo. Eso ya nos lleva a concluir que este es el que tiene la velocidad más grande y este tiene la velocidad más chica. Bien, lo mismo podemos hacer para analizar el resorte y para analizar el movimiento circular. Ahora vamos nuevamente al tablero y miremos la siguiente pregunta. ¿Qué pasa con la velocidad? ¿Qué pasa con la velocidad cuando aumenta o disminuye el periodo? ¿Listo? Recuerden que el periodo es el tiempo que tarda una oscilación. Entonces, digamos, aquí voy a utilizar valores. Digamos que tenemos un periodo de 5 segundos y estamos analizando un péndulo. Entonces vamos a analizar el primer periodo que nos dan. Hay un péndulo que tiene un periodo de 5 segundos. Hay un péndulo versus otro péndulo que tiene un periodo de 0,5 segundos. ¿Cuál periodo es más grande? Pues ya sabemos que el periodo más grande es este. Este periodo es más grande. ¿Listo? Y este periodo de acá es más pequeñito. Es pequeño. Entonces, ¿qué pasa con la velocidad cuando aumenta el periodo? Entonces, si el periodo es grande, pilas, y estamos analizando un péndulo, quiere decir que el péndulo se demoró 5 segundos. Acuérdense que el péndulo hace esto, va hasta el otro extremo y vuelve. Y en hacer eso se demoró 5 segundos. Mientras que este péndulo, en hacer eso, en ir y volver, se demoró medio segundo. ¿Cuál va más rápido? Entonces, evidentemente, este péndulo va más rápido. Entonces, este tiene una velocidad más grande. Este tiene una velocidad más chica. ¿Listo? Entonces, con esto que acabo de analizar, miren, si aumenta el periodo, la velocidad es pequeña. Si disminuye el periodo, la velocidad es grande. Analicémoslo bien nuevamente. Entonces, podemos analizarlo. Para analizarlo, analicémoslo en otro escenario. Busquemos otro escenario. Busquemos el escenario del movimiento circular, por ejemplo. Entonces, tenemos el movimiento circular acá. Entonces, digamos que nos dicen el periodo, hay dos movimientos circulares. El primero tiene un periodo de 0,2 segundos y hay otro movimiento circular que tiene un periodo de 10 segundos. ¿Cuál periodo es más grande? Pues aquí podemos decir este periodo es más grande y este periodo de acá es más chico. ¿Listo? ¿En cuál periodo tenemos un periodo mayor? En el periodo del lado derecho. ¿A cuál de los dos le podemos adjudicar o adjuntar una mayor velocidad? Entonces, recuerden, ¿qué significan esos valores? 10 segundos en un movimiento circular significa que para completar un ciclo, una oscilación o un giro, se demoró 10 segundos. Y aquí para completar un ciclo, una oscilación o una vuelta completa se demoró 0,2 segundos. ¿Cuál va más rápido? Va más rápido este. Y este va evidentemente con una velocidad más chiquis. Entonces, si vemos esta relación, podemos concluir que, vamos al tablero, podemos concluir que la relación entre velocidad y frecuencia es inversa y se escribe de la siguiente manera. Así, un menos 1 aquí arriba. Entonces, la relación entre velocidad y, periodo, retiro lo dicho.
ahí reseteen un momento eso porque la embarré yo. La relación entre velocidad y periodo es inversa, ¿listo? ¿Qué es inversa? Que si uno aumenta, el otro disminuye. Eso es que la relación sea inversa. Si el periodo es chiquito, la velocidad es grande. Si el periodo es grande, la velocidad es chiquita. Y pasa lo contrario con la relación entre velocidad y frecuencia, son directamente proporcionales, aquí lo vimos. Si una aumenta, la otra también. Si una disminuye, la otra también, ¿listo? Entonces, con esto finalizo la relación entre periodo, frecuencia y velocidad para que la tengan muy presente. Por último, ahora nos resta mirar la cuarta y la quinta parte del video. Recordemos que habíamos dicho que la cuarta parte ya va a ser analizar bien el simulador del péndulo. Vamos a mirar bien varias herramientas que nos ofrece el simulador del péndulo. Y la última parte, que termina siendo una de las más importantes de todo el video, es que ya analizando el movimiento de un péndulo, queremos mirar qué puede alterar el periodo de un péndulo. Recuerden que periodo se denota con la letra T y que su unidad es el segundo, ¿listo? Entonces estas son las dos partecitas que vamos a abordar en este último segmento del video, y pues miremos a ver ya cómo nos va con el simulador y recuerden qué puede alterar el periodo de un péndulo. Entonces miremos rápidamente el simulador, reiniciemos todo esto. Tenemos, este es el simulador que ustedes van a utilizar para hacer la guía. Entonces entran a la página de simuladores PET, yo les dejo todo el enlace y tienen que entrar a la parte que dice laboratorio, ¿listo? Entonces entran al laboratorio, ven esta ventanita y empecemos a mirar qué partes tiene el simulador, ¿listo? Inicialmente un péndulo, niños, tiene, primero les voy a decir como las partes generales que tiene un péndulo. El péndulo tiene una cuerda. Vemos acá rápidamente, el péndulo tiene la longitud de una cuerda. La longitud por lo general se mide hasta la parte central del objeto que se le está colgando. Entonces esto se llama la longitud de la cuerda, se denota con la letra L. Entonces pueden hacer un dibujo y van poniendo las partes L, longitud de la cuerda. Para que un péndulo funcione, evidentemente hay que ponerle una masa. Entonces el péndulo tiene la longitud de la cuerda, tiene una masa y también tiene el ángulo del cual se va a liberar, cuál va a ser el ángulo inicial. ¿Listo? Entonces el ángulo se mide con relación a la línea vertical. Entonces una línea vertical imaginaria que parte desde el piso bien derechita. Entonces con relación a esa línea medimos el ángulo. Entonces tenemos que el péndulo tiene el ángulo, la longitud de la cuerda, la masa, y también el péndulo tiene un punto que se llama el punto de equilibrio. El punto de equilibrio en este caso es acá, y es el punto en el cual el péndulo permanece en reposo. Si yo ubico el péndulo en ese punto, el péndulo se queda en reposo. Pero si yo ubico el péndulo en cualquier otro lugar a los lados de ese punto, el péndulo empieza a moverse. Entonces este es el punto de equilibrio. ¿Listo? Punto de equilibrio, punto de equilibrio. Bien, entonces ya tenemos las partes del péndulo. Ahora miremos las partes que tiene este simulador. En esta parte, niños, ustedes pueden manipular la longitud de la cuerda. Con esta parte pueden manipular la longitud de la cuerda. Con esta parte pueden manipular la masa que van a colgar del péndulo, ya sea que la aumenten o la disminuyen. Miren acá, la longitud de la cuerda está en metros, la masa está en kilogramos, la masa máxima que le pueden dar es 1,5 kilogramos, la longitud máxima de la cuerda que le pueden dar es 1 metro o 0,1 metro. Y la masa mínima que le pueden dar es 0,1 kilogramo. También en el péndulo pueden manipular la gravedad. Aquí pueden ponerla hasta 25, desde 0 hasta 25, o
con esta parte pueden seleccionar si es la gravedad de la Tierra, de la Luna. Ahí hay varias cuerpos celestes, planetas o diferentes cuerpos celestes con los que pueden también manipular la gravedad. En esta parte pueden calcular la fricción. ¿La fricción de quién? Del aire. Recuerden que alrededor de un péndulo siempre hay aire. Y el aire, el péndulo va chocando contra el aire. Y si recuerdan el tema de energía, entonces el péndulo al golpear el aire, pues el aire recibe energía. Y por eso el péndulo se va deteniendo. Pero si pensamos que no hay fricción, que no hay ninguna fricción ni del aire, ni aquí en la cuerda, ni arriba donde se sostiene el péndulo, si no hay ninguna fricción, suponiendo eso, entonces el péndulo sigue moviéndose y cumple lo que llamamos un movimiento armónico simple. ¿Listo? En esta parte pues, van a utilizar solamente la parte que se llama cronómetro. Quiero que en la guía utilicen la parte cronómetro. De resto no tienen que utilizar ninguna otra parte del simulador aquí. Esto sí, la longitud, la masa, la gravedad, fricción, trabajen con ninguna. Tienen que correr el simulador hasta ninguna para solucionar. A ver, haciendo ahí como un paréntesis, con esta explicación que estoy dando es que van a solucionar la parte 6 de la guía. ¿Listo? Entonces, fricción ninguna. Acá pueden manipular, recuerden si quieren que vaya normal o vaya lento, es mejor que trabajen con el simulador en lento para lo que vamos a hacer a continuación. ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? Entonces ya miramos las partes del péndulo, ya nos familiarizamos con el simulador. Ahora pongámoslo en práctica todo. ¿Listo? ¿Y qué quiero que hagan, niños? Entonces, ya analizamos el simulador, listo, démosle chulito a esto. Ahora, ¿qué puede alterar el periodo de un péndulo, niños? Esto es la última parte, importantísimo. ¿Qué puede alterar el periodo de un péndulo? Entonces, vamos al péndulo. Entonces, recordemos que el periodo es el tiempo que tarda en ir y volver. Yo voy a medir el periodo de este péndulo. Entonces, para eso, ¿qué hacemos? Activamos el cronómetro. Siempre dejemos todo en pausa. Perdón, esta partecita del botón negro donde está play, lo vamos a mantener así, para que podamos después darle play. ¿Listo? El cronómetro, si le damos iniciar, le damos arrancar. ¿Por qué no empieza a moverse el cronómetro? Pues porque todo el simulador está pausado. Si le doy play, el cronómetro empieza a moverse. Listo, entonces nuevamente reiniciemos todo, pongo cronómetro, pongo aquí pausa, le doy play al cronómetro y vamos a definir un ángulo. Entonces voy a definir 40 grados, ¿sí ven? Entonces, 40 grados. Voy a medir el periodo de ese péndulo cuando lo suelte. Entonces, recuerden que el ángulo es de 40 grados. Pilas, ángulo de 40 grados. Le damos play, no le moví ninguna otra variable, dejo todo lo que tenía por defecto. La longitud, la masa, la gravedad. Fricción, sí verifico que no esté en ninguna, no haya nada de fricción, y démosle play. Pongámoslo en lento para que podamos medir el periodo. Quiero que lo hagan manualmente, quiero que lo hagan siguiendo estas instrucciones. Aquí hay una cosa que dice periodo, pero quiero que lo hagan por este método. ¿Listo? Entonces, ¿qué es el periodo? El tiempo que tarda en cumplir una oscilación. Entonces, démosle play. Arrancó. Y lo voy a pausar para cuando complete la oscilación. Entonces, este péndulo tiene un periodo aproximadamente, porque pues mientras hago clic puedo obtener algo de error, un error mínimo, pero yo puedo decir que este péndulo tiene un periodo de pues 1, aproximadamente se escribe así, niños, una rayita acá, pero aquí como el igual pero curvo. Entonces 1,71 segundos es el periodo de este péndulo. Listo. Entonces recuerden que lo que estamos analizando es
¿qué puede alterar el periodo de ese péndulo? Para eso tengo el simulador. Entonces, ¿qué empiezo a cambiarle al simulador para que se altere el periodo? Pilas. Cambian una sola cosa, no cambian todo a la vez. Entonces, recuerden que a un péndulo se le puede medir el ángulo, la longitud de la cuerda, la masa, o aquí tenemos la gravedad. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar qué puede alterar el periodo del péndulo. Entonces, vamos a mirar si cambiando el ángulo, o cambiando la longitud, o cambiando la masa, o cambiando la gravedad, se altera el periodo del péndulo. Eso es lo que van a entrar ustedes a analizar. Pero nuevamente, solo alteran una cosa a la vez. Entonces recuerden, yo arranqué con un ángulo de 40 grados. El ángulo es de 40 grados. ¿Listo? La masa la tengo acá. Entonces anoto estos valores. La masa es... la masa es de 1 kilo. La longitud de la cuerda es de 0,7. Entonces, ángulo de 40 grados. L, longitud de la cuerda, 0,7 metros. Yo lo estoy anotando en un papel en este momento porque cuando active todo lo que he escrito se borra. Ángulo, longitud, masa. La masa está en 1 kilogramo. La gravedad está con la gravedad de la Tierra. Entonces, ya se dieron cuenta cómo medí el periodo. ¿Listo? Voy a alterar una sola cosa. Yo no voy a medir el periodo en la segunda oportunidad porque quiero que ustedes lo hagan. Pero básicamente sí voy a mostrarles algo de lo que tendrían más o menos que hacer. Entonces, voy a mantener el ángulo, no lo altero. Pero voy a cambiar. Entonces ustedes definen. Voy a cambiar solo la gravedad. Solo la gravedad. Y vuelvo y mido. Entonces digamos, voy a utilizar la gravedad de Júpiter. Reinicio cronómetro. Doy play y mido el periodo. Si se alteró, entonces puedo ir contestando esa pregunta. ¿Qué puede alterar el periodo de un péndulo? Entonces digo, la gravedad. Si se alteró. Si no se alteró, entonces la gravedad no lo alteró. Listo. Después vuelvo a dejar la gravedad que había trabajado inicialmente, que era la de la Tierra. Entonces, gravedad de la Tierra. Y ya no voy a cambiar la gravedad, sino voy a cambiar la longitud de la cuerda. Entonces, y lo demás no lo cambio. Y miro si la longitud de la cuerda, doy play, bla bla bla, medimos el periodo, sí cambia el periodo. ¿Listo? Y lo mismo para la masa, dejo otra vez el valor que tenía la cuerda inicial. Por eso tienen que tener presentes los valores iniciales. ¿Listo? Para ir cambiando de a uno y volviendo a dejar los anteriores como estaban. Entonces digamos que ahora entonces yo cambio la longitud de la cuerda, mido el periodo. ¿Listo? Recuerden que la inicial era 0,7 metros. Después entonces voy a cambiar la masa. Listo. Mido el periodo. La masa inicial era 0,1 kilogramo, entonces la marco 1 kilogramo, un kilogramo. Y después el ángulo, ¿no? Entonces antes, primero estaba con un ángulo de 40 grados, entonces voy a poner un ángulo de 70 grados, mido el periodo. Entonces, cuando pasen por cada uno de los cambios que hicieron, entonces al final ya usted responde la respuesta que tenemos aquí en donde está el tablero. ¿Qué puede alterar el periodo de un péndulo? Recuerden que en la guía pide que usted conteste esto de sus hipótesis antes de utilizar el simulador. ¿Listo? Ya con esto se acaba el video. Entonces, uno de los objetivos principales, recuerden, es que ustedes aprendan esta partecita. ¿Qué puede alterar el periodo de un péndulo? Ustedes ya miren, analicemos, o si se acuerdan, si está usted en un columpio, entonces ¿qué puede hacer que el tiempo en ir y volver cambie? Entonces, si el ángulo, si la gravedad, si la masa, si las variables que hemos analizado en el, pues
¿Cuál de esas variables básicamente sí altera el periodo de un péndulo? ¿Listo? Entonces con esto cierro el video. Fin. Ustedes se ponen ahí felices y contentos y espero que hayan aprendido mucho. Nuevamente un fraternal saludo y se les extraña mucho. Cuídense harto.